Paolo Parolín, el DT del Río Negro de San José, que hoy va a jugar un partido precioso frente a Peñarol en la Copa AUF Uruguay. Así que bueno, queremos. Hoy decía Marcos Vitete, que nos contó algunas cosas de Río Negro y de cómo vivían los jugadores y el cambio de camiseta que ya están planeando, que recordó la vieja anécdota de Río Negro participando en una liguilla, y el técnico de aquella época les dijo a sus jugadores: vayan a disfrutar, ¿no? Hoy el fútbol, a veces los técnicos de fútbol profesional dicen que se puede disfrutar muy poco, pero a ver qué dice Paolo de cómo qué va a charlar con los jugadores que tiene a su cargo. Paolo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo andan todos? Un placer charlar unos Muy, minutos con ustedes. para nosotros también. Este, sí, a ver, un poco lo que charlamos con ellos ayer. Creo que es el premio que nos toca recibir al haber hecho una gran copa, al haber llegado a una final del interior después de 20 y pico de años y bueno, por estas cosas que tiene el juego, haber estado muy cerca, que le tocó llevársela al equipo universitario en una gran final. Y bueno, un poco lo que decías tú de disfrutarlo seguro. Va a ser una fiesta para la ciudad, para la parcialidad cebrita, para la gente de Peñarol, que va a tener la posibilidad de ver a muchos de sus jugadores un poco más cerca que quizá de lo habitual. Pero bueno, sin perder de vista que es un partido de fútbol, que nosotros tenemos que mantener una imagen, que obviamente para mí eso siempre en el fútbol es muy importante, ser competitivo, tratar de hacer un buen partido, a sabiendas de las diferencias que aún, por más que se han acortado bastante, siguen existiendo, y sobre todo cuando nos enfrentamos a los equipos grandes, ¿no? Quizá con otros equipos, bueno, a la prueba está de algunos resultados que se han ido Sí, dando, sí. capaz que la diferencia es menor de la que era antes, porque quizá los que no conocen tanto el fútbol del interior ha ido hacia un lugar de mejorar mucho en infraestructura, en tecnología, en materiales, en espacio. Hay clubes que realmente tienen complejos que son fantásticos, donde no hay ningún tipo de excusa para trabajar, y además tienen eso de que termina el partido, como se dice habitualmente, y lo que hayas arreglado lo estás cobrando. Entonces también eso hace que muchos jugadores de repente de la capital, ante algunas situaciones económicas que son un poco complejas a veces, también recalen por acá sin llegar a lo que pasaba en algún momento, que llegaban en los últimos 4 meses de carrera a tener un paso por acá, que la mayoría de las veces era sin pena ni gloria, ¿no? Y sin embargo hoy en día tenemos jugadores muy vigentes, no solo en nuestro equipo, sino en varios equipos del fútbol del interior. Disfrutarlo sí, pero tratar de entender que tenemos que cuidar una imagen y hacer un buen partido, que va a ser el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además está ese condimento de jugar en el Castro, ¿no? Qué sé yo, recibir a Wanda, a un grande, tenerlo ahí al lado, tener a tu gente, el departamento, lo que genera en lo previo también, ¿no? Indudablemente hay mucha expectativa en San José, hace muchísimos años que no se da una situación así de un grande en la ciudad, y en ese aspecto sí, yo creo que hay que disfrutar el antes, el durante, el después, la foto, las mascotas, el colorido, las banderas, la tribuna, pero dentro del partido yo por lo menos tengo la responsabilidad de tratar de colaborar y Sí. contribuir para ver que se vea la mejor versión posible de Río Negro dentro del campo. Y la verdad que para nosotros significa un desafío, porque obviamente es un partido de riesgo, ¿no? Claro, y a propósito, Paolo, ¿cómo pensás encararlo desde lo táctico? ¿Cuál es tu idea conforme a lo que venís trabajando pensando en este partido? La realidad es que nosotros vamos a ingresar con el mismo 11 que jugamos el otro día con Central, es la base de la Copa. Sí, una modificación táctica de recostar uno de los interiores un poco más a la línea de volante al doble 5, pero después la disposición táctica es lo mismo, y vamos a intentar, por eso te digo siempre que la diferencia a veces ahí se notan, de tratar de atacar al rival, de en algunos momentos generar desequilibrio por las bandas, tener juego asociado por dentro, y poder también. Río Negro ha sido un equipo muy fuerte en la pelota quieta, tratar de aprovecharlo también. Y bueno, y sí, quizá quitarle un poco de ritmo al partido en los momentos donde haya reposiciones, reanudaciones, etcétera, porque ahí en esos momentos donde empieza a pesar el día de trabajo de todos los muchachos, ¿no? Claro. Que ahí tenés una diferencia enorme. Bueno, yo arranqué a las 6:30 de la mañana, no he parado, y así andan la gran mayoría de los jugadores, y esas son las pequeñas cosas en las que tenés que
si vos querés jugar todo el partido al mismo ritmo, obviamente no lo vas a poder hacer, y tenés que tomarte tus tiempos para descansar, que siempre son en las reposiciones, ya sea un saque de banda, un saque de arco, un lateral, una falta, un córner, y bueno, a partir de ahí tratar de encontrar el aire que quizá por algún momento nos pueda llegar a faltar, pero te repito, lindísimo desafío, hermoso, la Copa, si bien un poco lo hablaba con algunos colegas de ustedes ayer, todavía está como ahí en mantos de duda, siempre es mejor que a cuando no había nada, y eso es muy positivo. También los equipos del interior, fíjate, a nosotros después que termina la Copa se te van 7 futbolistas, y le pasa a muchos equipos del interior, que cuando termina la Copa muchos jugadores se van porque arreglan por solo la Copa. Entonces también hace que vos, ya que alguna diferencia existe, cuando enfrentás a equipos profesionales, los enfrentás con un poquito menos del poderío que tenías en la Copa, también a veces hace que eso un poco se sienta. Pero no es la situación de Río Negro, es la situación general de todos los equipos de Copa A, ¿no? Claro. A propósito, Paolo, hablando de un porcentaje, más o menos, ¿cuántos son los jugadores de tu plantel que además de jugar al fútbol trabajan? No, y bueno, me animo a decirte que salvo Hamilton, que en este momento no está trabajando, el resto todo. El resto todo. El resto todo, porque hasta Maxi Calzada tiene un comercio en su casa, ahí en el frente, Mirá vos. que está en la pasada de la ruta, y tiene un comercio familiar, o sea que sí. Nosotros tenemos, bueno, quizá viene alguna de las notas, Bernardo Long, que obviamente pasó por el fútbol profesional, tiene un coche escuela. Fabricio Martín, el capitán del equipo, es enfermero en la Asociación Médica. Enzo Cabrera hoy estaba manejando en Montevideo, que me llamó para hacer una consulta de trabajo y era a las 2:30 de la tarde y salí de las 6. Y así con varios jugadores, ¿no? La mayoría trabajan, salvo el caso de Hamilton, que sé que no. Bueno, después lo de Liver, que trabaja en Racing. Bueno, Roberto Brun, que está en el fútbol, que también obviamente están trabajando, pero quizá no sea los ejemplos esos del trabajo de 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Claro, sí, el más desgastante y el que te puede llegar a influir mucho más a la hora de un partido, por ejemplo, como el de hoy. El que te come las piernas un miércoles de noche cuando van 65 minutos de partido. Totalmente. Es lo lógico. Totalmente. Sí. Y ojo, no suena excusa, no lo estoy planteando. No, bueno, pero a ver, yo te lo pregunté porque precisamente para que queden claras las diferencias de un equipo y otro, lo que vamos a ver en esta jornada. Por eso imagino, Paolo, que más que nunca hay que planificar con 16 un partido frente a un equipo como Peñarol, ¿no? Sí, claro, y quizá ahí donde te decía lo de los jugadores que quizás no están, entonces obviamente el poderío ahí disminuye un poco, pero tenemos un lindo equipo, un buen plantel, hay un grupo muy lindo, la verdad que, bueno, para llegar a una instancia como la final del interior tenés que tener buenos jugadores, un convencimiento importante, porque no es fácil llegar hasta ahí, y también tener un grupo fuerte, ¿no? Porque pasás por un montón de etapas, por un montón de momentos, la Copa no es sencilla, y Río Negro es un equipo que tiene que siempre aspirar a la definición de los torneos, y bueno, la realidad es que sí, seguramente hoy sea un partido en los que las variantes también tengan su grado de incidencia. Claro, recién hacías mención a la diferencia del plantel que tenías en la Copa y el plantel que tenés ahora para jugar el torneo local. ¿Cuánto disminuyó el poderío? ¿Cuántos jugadores se te fueron de ese vicecampeón del interior a este que tenés hoy? Y bueno, hay algunos jugadores, la incidencia, independientemente del número, tenés la incidencia que han tenido en el desarrollo de lo que va de la temporada de esos jugadores. Por ejemplo, Diego López, que era uno de los titulares y fue uno de los grandes jugadores de la Copa, de hecho integró el 11 de la Copa, se vino a Wander de Santa Lucía, que ya estaba acá. Valentín Martín, que era un jugador importantísimo para nosotros, también vino para acá. Después Joan Gamboa, que alternaba, ingresaba a veces, jugó algún partido de titular, retornó a su club de origen. Braulio Álvarez también, Lucas Lemos también. Son 6 o 7 jugadores que ya no los tenés, y bueno, la incidencia dentro del equipo, que obviamente está ligado al rendimiento de cada uno en ese periodo, son diferentes, pero indudablemente que ya no están, y esa es la realidad, ¿no? Claro, y de Peñarol, más o menos ya después de conocida la convocatoria, uno va sabiendo qué equipo te puede poner, qué referencias vas a tener, cómo lo vas a plantear en cuanto al rival que vas a tener enfrente. Y bueno, un poco lo que hablábamos en el arranque, un equipo como Peñarol que tiene un plantel largo, extenso y con jugadores de mucha jerarquía,
la realidad es que lo de Arezo obviamente puede marcar la diferencia indudablemente, un jugador clase A, que donde seguro si lo descuidas un segundo... Sacás del medio. Claro, sí. Después hay muchos jugadores jóvenes como Muletaler, Leandro, que sabemos que son rápidos, que tienen mucha velocidad, muy interesante. Después habrá que ver en la mitad de la cancha si juega García, si juega Trindade, no sé, un poco... Trindade creo que no está. Porque en principio se había hablado que jugaba, ahora recordé que no está. Y bueno, y después Lucas Hernández, Suárez por los laterales, Gastón Silva, con Juanchi en la saga seguramente, y bueno, campaña en el arco. Y en la mitad de la cancha más o menos lo que le decía este chico de la tercera, que se me fue el apellido ahora. Sí, Couture. Y bueno, ahí va. Más o menos el equipo por ahí, y a tener en cuenta la velocidad por las bandas que nos van a lastimar, porque son muy intensos, pero dar eso sin ningún tipo de duda. Y bueno, tratar de poder lastimar nosotros también por las bandas, porque nosotros tenemos lo nuestro, tenemos jugadores interesantes, con mucha velocidad, con buen juego en el 1 contra 1, y también tratar de asociarnos por dentro. Tenemos jugadores interesantes, lo de Barreto, lo de Calzada, lo de Hamilton Pereira, son jugadores interesantes. Alba como un centro delantero que de experiencia también, que se posiciona muy bien en el área y es un jugador peligroso. Y bueno, tenemos nuestras armas, tenemos que también entender que también aferrarnos a eso es parte de respetar nuestro trabajo también, así que bueno, veremos cómo se van dando los primeros minutos, siempre son fundamentales en estos partidos. Sin duda, Paolo. A ver, es necesario, porque vos dijiste algo muy interesante, ¿no? Vamos a disfrutar de la fiesta y demás, pero cuando empiece el partido vamos a salir a hacer nuestro juego. Es necesario, no sé, sobre todo hablarle a los más jóvenes que no se dejen llevar por ese clima de fiesta, por esto de que el partido va a ser televisado por AUTV y va a tener una repercusión importante. Siempre enfrentaron grande, va a tener una repercusión importante de por sí. Este partido, sin lugar a duda, que lo va a tener en esta noche. ¿Es necesario hablarle, o lo hablaste ya con los más jóvenes sobre ese tema? Sí, ayer hablamos algo y hoy yo incluso tuve una llamada con uno de los jugadores más jóvenes, que para nosotros es de los más desequilibrantes, para tratar de aportarle algunas cosas que le puedan servir. No sé, un ejemplo es que es un jugador muy rápido, muy temperamental, muy intenso, y que en el cuerpo a cuerpo habitualmente la pelota se la lleva siempre él, pero hoy no le va a pasar. Entonces la fricción esa con la que él muchas veces genera y se lleva el balón, hoy le va a costar muchísimo más, entonces tiene que tratar de conducir mucho menos, tocar y moverse, para evitar ese desgaste, porque además le va a generar esa frustración, porque el más fuerte de los tuyos muchas veces por un tema de preparación se empareja con cualquiera de los del rival. Entonces ese tipo de cosas, pequeños detalles, y bueno, que manejen la ansiedad, que es fútbol, que es un deporte, que es para divertirse, que es un juego, que tienen que jugar, sentirse libre, que la realidad es que en teoría somos el que tiene menos para perder, y eso también está bueno porque te tiene que descomprimir. Ahora, todos queremos ganar. Yo entro en una cancha de fútbol siempre con la intención y el deseo de ganar, y creo que está bien que así sea. Sin duda. Bueno, Paolo, un gustazo, que salga todo como vos lo pensás, y que bueno, puedas tener una linda jornada para San José. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ojalá que sí, ojalá que salga bien. El deseo obviamente es ganar, eso es indudable, pero también el deseo que sea, sabiendo que son partidos difíciles, que sea una fiesta, ¿no? Que sea una fiesta donde las cosas transcurran con normalidad, que estamos viendo tantas cosas que lamentablemente no deberían estar vinculadas al fútbol, que es un deporte precioso donde uno gana y otro pierde, y debería aceptarse sin más y volver a empezar, ¿no? Y lamentablemente algunas cosas que estamos viendo nos dicen de que estamos yendo hacia el otro lado, pero bueno, ojalá que salga todo bien y que esté lindo y que la familia lo pueda disfrutar. Que sea así, Paolo, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes también, que pasen bien. Paolo Parolini, el técnico de Río Negro de San José, charlando con nosotros, este detalle de tantos jugadores trabajando, ¿no? Increíble, increíble. Pero bueno, así es el fútbol del interior en muchos aspectos.